El tema que traíamos la semana pasada era demasiado importante como para que no estuviéramos bien enfocados en lo que el Espíritu de Dios quería hablarnos, ¿ok? Entonces, le voy a invitar a que vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Todavía estamos en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21. ¿Está bien? Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 21. Y si usted está listo puede decir amén. Ahí va a estar en las pantallas. Dice la palabra de Dios: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Puede decir justificados. Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, puede decir nadie, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, diga, no desecho. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí donde está mi hermano, ayúdeme a hacer una oración. Padre, en esta mañana te pedimos, Dios maravilloso, que nos hables. Hemos esperado este momento, Señor, y yo sé que tu Espíritu Santo está aquí. Y te damos gracias de antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer. Te honramos, Señor, en esta mañana y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y le voy a invitar a que, si no lo ha hecho, voltee a alguien y salúdele, dele una sonrisa, como que estuviera en el programa de Chabelo. Puede ocupar su lugar. ¿Alguien se acuerda del programa de Chabelo en familia? No sé si se haya hecho internacional o no, pero le voy a decir, en México es icónico el programa de En Familia con Chabelo. Quisiera nada más saber cuántas personas aquí llegaron a ver a lo mejor el programa de En Familia con Chabelo. No, levántela tantito, nada más para saber si lo que voy a hablar es relevante para usted o no. Ok, miren, gracias. El programa de En Familia con Chabelo comenzó el 20 de noviembre de 1967. ¿Sabe cuántos años tenía yo? Todavía no nacía. Lo hice pensar, ¿verdad? Pero en 1967 comenzó el programa de En Familia con Chabelo. Y mi hermano, era un programa que no le daban muchas esperanzas de que fuera a llegar a ninguna parte. Nada más lo iban a calar como un piloto y después de alguna temporada o dos iban a cambiar la programación en México. Pero tenía estas cualidades muy especiales de este programa. Una era que pues capturaba la atención de los niños. ¿Okay? Contrario a que si a usted le gusta el Chavo, le voy a decir, el Chavo no es programa para niños. Nada más porque hay personas que les gusta mucho enseñarle el Chavo a los niños. ¿Okay? Nada más se lo voy a dejar ahí de tarea. El Chavo no era un programa para niños. Chabelo sí era un programa para niños. Ya entró la convicción del Espíritu Santo en este lugar. El programa se llamaba En Familia con Chabelo, salía los domingos tempranito en la mañana, en lo que el papá iba por la barbacoa, ¿verdad?
Los niños estaban ya bien quietecitos viendo el programa. Y era muy apelativo a los niños porque eran juegos y dinámicas. Y durante estos juegos y dinámicas se ganaban premios. Pero le voy a decir, el clímax de este programa es que era al final de todos. Si usted nunca vio el programa, ¿verdad? Si usted sabe, usted sabe. Pero si usted nunca vio este programa, al final todos los ganadores les daban la oportunidad de ir a las catafixias. Y la razón por la que era emocionante las catafixias es porque lo que usted había ganado, fuera algo poquito o grande, fuera algo o hubiera sido un carro, lo que fuera, pero usted podía catafixiarlo. Y se hizo esta nueva terminología que yo no sabía hasta que estaba estudiando para este sermón. Yo no sabía que Tintán, Germán Valdés, que es Tintán, y Javier López, que es Chabelo, ellos fueron los que llegaron a esta palabra de catafixia. No está en el lenguaje, en el diccionario todavía. Okay. Pero ellos fueron los que invitaron esta palabra para decir que usted podía intercambiar o cambiar lo que había ganado. Okay. Entonces, lo emocionante de eso es porque podía ganarse algo mejor o podía llevarse algo mucho, mucho peor, una parodia de regalo, ¿verdad? Le podían decir, se va a llevar un auto todoterreno para volar y era nada más una escoba o le iban a regalar un susto y salía un monstruo. Pero también podían usted llevarse un premio mejor que el que había ganado durante los concursos. ¿Se acuerda? Le voy a decir, para mí, lo más bonito de ir a las catafixias era cuando alguien se ganaba, o sea, cambiaba su premio por algo peor. Ese era espérenme, no termino. Me gustaba mucho cuando era que iban a las catafixias y le decían la 1, la 2 o la 3 y decía, no, yo quiero la 1. ¿Estás seguro? ¿Qué dice el público? ¿Verdad? Y ya al último, pues, no estoy hablando de Don Francisco, ¿okay? Pero nada más para que sepa, porque a lo mejor usted es fan de Don Francisco, Javier López Chabelo tiene mucho más tiempo que Don Francisco como Chabelo. Nada más, ¿no? Digo, no, nada más le digo, nada más porque usted dice, no, Don Francisco se copió, Chabelo se copió de Don Francisco, no. Y es verdad. Lo que más me gustaba es que la persona que había entrado a la catafixia agarraba algo que era peor que lo que se había ganado, pero Chabelo le decía, vamos a darle de todas maneras el regalo grande. ¿Se acuerda? ¿Lo llegó a ver? Que como para mí eso era súper emocionante, de que había, vamos a decir, a veces le daban un juego de latas para hacer ruido, o le daban un teléfono que nada más tenía dos latas, ¿verdad? Agujeradas con un cordón de un lado a otro para que se pudiera comunicar con el vecino y cosas así decían. Pero en una de las catafixias que no habían escogido, a veces estaba un auto, ¿verdad? Y hubo varias ocasiones, y eso es lo que a mí se me quedó bien grabado, que la persona había cambiado lo bueno por lo peor, y al último Chabelo decía, vamos a darle el premio mayor. Y eso era como a mí se me hacía bonito. La razón por la que le menciono esto, mi hermano, es porque nosotros crecimos conociendo acerca de la gracia sin saber qué era la gracia. ¿Okay? Y el pasaje que acabamos de hablar el pasaje que acabamos de leer es uno, mi hermano, muy especial y tal vez es en mi forma tratando de explicarse algo que usted ha escuchado muchas veces, pero que a veces no nos entra porque ya se nos hizo costumbre escuchar algo. Bueno, hoy le quiero decir, como el apóstol Pablo viene a hablarnos de lo que es vivir bajo la gracia o vivir bajo la ley. El domingo pasado hicimos trabajo de campo para
tratar de explicar algunas de estas cosas. Lo primero que comienza diciendo, ¿verdad? Pablo habla de Pedro, y se acuerda que estaban teniendo esta discusión. Pedro y Pablo tuvieron esta discusión, y no es el corrido, pero es esta discusión en la que Pablo le llama la atención porque él había empezado a hacer diferencia entre los que obedecían la ley y los gentiles que habían creído nada más en el evangelio por gracia. Y entonces Pablo le dice de esta manera, le llama la atención porque Pablo sabe que Pedro está en el mismo canal que él. O sea, si de plano Pedro fuera un hereje y estuviera equivocado, pues a lo mejor no tuviéramos esta historia en la palabra de Dios. Pero tenemos esta historia, mi hermano, porque Pablo y Pedro iban en el mismo camino, enseñaban el mismo evangelio, tenían el mismo Señor, el mismo Salvador. No había diferencia entre lo que Pedro enseñaba y lo que Pablo enseñaba, pero había este pequeño detalle que se había desarrollado, y por eso es que Pablo le llama la atención a Pedro y le dice: tú y yo, nosotros sabemos. Dice: nosotros que somos judíos de nacimiento, nosotros sabemos que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Cuando estaba en esto, se lo voy a decir, que no olvidemos que estamos leyendo una carta. Esto es lo que Pablo quería que los Gálatas entendieran. ¿Okay? Nada más le voy a dar 4 puntos así rapidito. Pablo quería que los Gálatas, y ahora usted y yo, que los Gálatas supieran que la persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo quería que los Gálatas supieran que por las obras de la ley nadie será justificado. Que por la ley eran condenados todos a muerte, pero por la fe en Jesucristo estaban ahora muertos a la ley para poder vivir para Dios. Y por último, Pablo quería que los Gálatas supieran que vivir para Dios significaba creer y confiar en Jesucristo. Vivir para Dios significa creer y confiar en Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de agregarle más, mi hermano, podemos caer en la trampa de las obras, en la trampa del legalismo. Y vuelvo a reiterar lo mismo que hemos estado hablando desde el principio. O sea, este es el corazón de esta epístola. ¿Okay? Este es el corazón de esta epístola, que nosotros no podemos ser justificados por la ley. Y justificación, mi hermano, es una palabra grande, ¿verdad? ¿Sabe? En alguna encuesta que alguien habrá hecho, la mayoría de los cristianos no saben lo que significa justificación. ¿Okay? Si yo traté de resumirlo en algo para que usted tenga una paráfrasis, no algo no muy complicado, mi hermano, pero algo que le sirva a usted. ¿Okay? La justificación significa que nosotros somos libres de culpa y libres del castigo del pecado. ¿Está bien? La justificación meramente es que somos libres de la culpa del pecado y somos libres del castigo correspondiente al pecado. La palabra de Dios nos deja saber, mi hermano, y pues no vamos a poner en cuestión, ¿verdad?, la autoridad de la palabra de Dios, pero nos deja saber que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Que la recompensa o la consecuencia del pecado, y el pecado a lo mejor es una palabra muy grande aún para usted, solo le voy a decir, el no considerar lo que Dios piensa, lo que Dios opina, o el no tomar en cuenta lo que Dios quiere, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como pecado. Y pecados hay de muchos colores y de muchas maneras, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos deja saber que todos somos pecadores. ¿Cuántos de aquí no son parte de todos?
Todos somos pecadores. Todos estamos incluidos en esto. Y el pecado, mi hermano, es esto, que el pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene una consecuencia. El pecado tiene un efecto. Delante de un Dios que es santo, justo y perfecto, mi hermano, nosotros la única forma en la que podemos pararnos delante de Él es como culpables y condenados. No es que Dios nos culpe ni que Dios nos condene, sino que nosotros por nuestro pecado, por nuestras acciones, nuestra forma de vivir, mi hermano, no es que Cristo vino para condenar al mundo, sino que el mundo ya estaba condenado. Y esto lo estudiamos en el Evangelio de Juan. Pero no es que Dios nos está condenando, mi hermano, sino que por el pecado que reside en nosotros tenemos culpa y tenemos un castigo. ¿Está bien? ¿Y por qué empecé con Chabelo? Porque imagínense que pues esa es la recompensa que usted tiene. En este juego de la vida, la recompensa que usted tiene es culpa y condena como ser humano. Y viene delante de la presencia de Dios y el Señor le dice a usted: ¿quiere la catafixia 1 o la catafixia 2? Ahora, Dios no usa los términos de catafixia. Lo que Dios nos pone, mi hermano, nos dice: ¿quieres ser justificado por la fe en Jesucristo? ¿O quieres ser justificado por tus obras? Por lo que tú piensas que puedes hacer para mejorar tu condición. Y es que eso es exactamente lo que unos hermanitos estaban tratando de inducir a las iglesias en Galacia. De que necesitaban guardar la ley, necesitaban obedecer los 10 mandamientos, las 165 órdenes ceremoniales y los 635 mandamientos del Torá. Y entonces esto es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, ¿quieres vivir bajo ese régimen? Tratando, y le dije tratando solamente, ¿quieres vivir con tus esfuerzos por llegar a la medida de lo que la ley exige y demanda? ¿O quieres vivir no por lo que tú haces, sino creyendo en lo que Cristo ya hizo por ti? Porque le quiero recordar lo que dice Gálatas, dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Sabe usted? Y yo tenemos una medida de la fe, pero la medida de fe de Cristo es la que salva al mundo. Algunos como que no la entendieron. Le voy a decir: Cristo vino al mundo, vivió una vida santa, perfecta, y Él vino a hacer el cumplimiento de la ley y los profetas. Y cuando Él tiene mi hermano, imagínese que Él tiene el trofeo de campeón de campeones, el ganador de todos los concursos, en las olimpiadas, si usted se lo imaginara, en todas las competencias, Jesús sale ganador en todas ellas. Y después de ganarlo todo, lo entrega y ofrece su vida en sacrificio por usted y por mí. Que nosotros no éramos ganadores, hermano. Estábamos condenados. El pecado nos tenía condenados. No había nada que usted y yo pudiéramos hacer para mejorar nuestra situación. Los judíos, ellos no se miraban a sí mismos como pecadores. Ellos se miraban como hijos de Abraham. Ellos miraban como pecadores a los gentiles. ¿Por qué? Porque no tenían la ley. Y por eso es que Pablo le dice a Pedro, le dice: tú y yo sabemos, aun y cuando nosotros somos judíos de nacimiento, que crecimos con el Torá, que crecimos con las leyes. Y le voy a decir, Pablo no solamente era un judío regular,
sino que era de lo mejorcito, de lo mejorcito, de lo mejorcito del pueblo judío. Educación, entrenamiento, práctica, celo, o sea, en todos los aspectos. Y aún él dice, nosotros venimos de ahí y sabemos que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. No podemos. Mire, la ley es la que nos condena. Y es que si usted se va por la catafixia de querer usted hacer obras buenas o tratar de obedecer la ley de Dios, mi hermano, usted piensa que usted va a lograr algo, pero cuando se levanta ese telón, lo que usted encuentra es una condena de muerte. ¿Sabía usted eso? Mire, vaya conmigo a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3. Y son pasajes profundos, mi hermano, como el libro de Romanos. Hoy vamos a entrar en los dos de las cartas más pesadas, que es Romanos y Hebreos. Pero en el libro de Romanos voy a leer capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Dejarnos saber que somos pecadores. ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿significa que la ley es mala? No, mi hermano, la ley de Dios es santa, pura y perfecta. Pero es por los mandamientos que nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Si no hubiera un mandamiento, no estuviera la conciencia de pecado. Pero porque hay un mandamiento, mi hermano, se revela en nosotros que somos pecadores. La ley, su función, lo que tiene, no es de que nosotros nos justifiquemos, no es que nos santifiquemos. Para todos los que están ahí echándole, ¿verdad? Jícaro, le están echando ganas para querer cumplir con toda la ley y los mandamientos y querer así que lo vean que es muy bueno y que es muy perfecto y muy santo. Mi hermano, no jala así, porque lo único que eso revela, mientras más se enfoca usted en la ley, más se da uno cuenta que es pecador. ¿Sí? Y entonces dice Pablo esto. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, no nada más los gentiles son pecadores. No nada más los gentiles son pecadores porque no tienen ley, sino que aún nosotros que tenemos la ley también somos pecadores. Pero el pueblo de Israel antes no se consideraba como pecadores porque tenían la ley. Y entonces por eso es que dice, entonces ahora que somos hallados pecadores, ¿significa que Cristo es ministro de pecado? No, mi hermano, es nada más que ha venido la resolución y el entendimiento por medio de Cristo de que la ley no puede salvar a nadie. ¿Sí me está siguiendo? La ley, se lo voy a volver a decir, la ley no puede salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. No sé cuántas veces lo tengamos que decir, pero lo único que nosotros recibimos de la ley es una condena. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Puede decir, Él es el justo. Mire, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y son muchas cosas, ¿verdad? Pero nada más para decirnos, todos somos pecadores. Las obras de la ley no nos pueden justificar. Lo único que nos puede justificar, y ya le recuerdo, ¿qué es la justificación? La justificación es estar libres de culpa y libres de castigo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser libres de culpa y libres de castigo? La única forma que usted puede ser libre de culpa y libre del castigo es por medio de que Jesús sea el que lo justifique a usted. Que sea Jesucristo el que lo justifique, o sea, que Él le quite la culpa y el castigo. ¿Cómo es que Él lo hace, mi hermano? Por medio de su sangre. Al Él tomar nuestro lugar. Esto es lo que le dije la semana pasada. La justificación solo puede ocurrir cuando recibimos como propio la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay otra forma, mi hermano, en la que nosotros podemos ser justificados. Solamente podemos ser justificados cuando ocurre esto, que nosotros nos apropiamos. Y a esto es a lo que se refiere, recibir por fe. Es que nos apropiamos de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió tomando mi lugar, porque era yo el que merecía morir en esa cruz. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver, mi hermano, que en nosotros no había más que condena. Y la ley es la que nos condenó. Aquí tenemos ahora esta situación, ¿ok? Está otra vez enfrente de las catapixies, ¿verdad? Entonces usted dice, no, yo me quedo con lo que tengo. No quiero ni la ley, ni quiero la gracia. Yo me quedo con lo que tengo. Hermano, eso no va a mejorar su situación. Porque el pecado sigue. Porque el pecado permanece. Pero entonces, ¿qué? La ley solamente, ¿qué? La ley hace que nos hace conciencia de lo malo que es el pecado en nuestra vida. Pero no podemos ser justificados por la ley. No podemos ser justificados por nuestras propias obras. No podemos ser libres de culpa y del castigo por nuestros buenos deseos, nuestras buenas intenciones, por el querer hacer el bien. Y aún, mi hermano, le voy a decir, aún y cuando nosotros hagamos el bien que pensamos que queremos hacer, no es suficiente para borrar el pecado. Vaya conmigo a Hebreos capítulo, creo que es capítulo 10. Es que me perdí aquí en mis notas, perdón. Perdón, es Hebreos capítulo 7. Y voy a leer del versículo 15 al versículo 28. Somos esclavos del contexto. Hebreos 7 dice 7:15 al 28 dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Déjeme, nada más le doy el contexto. Nosotros no fuimos llamados a estar bajo la ley. Hello. O algunos que a lo mejor todavía están batallando con esta idea. Nosotros no fuimos llamados a ser bajo la ley, porque bajo la ley los hombres dependían de estar sujetos al sacerdocio de la ley. ¿Usted se acuerda que Moisés ungió a Aarón y a los hijos de Aarón para que quedaran como sacerdotes de acuerdo a la ley?
Y entonces, mi hermano, lo que nos está diciendo el libro de Hebreos, que nosotros, si hemos de ser salvos, necesitamos otro sacerdote, otro tipo de sacerdote, no el sacerdote según la ley, sino otro tipo de sacerdote. Y leímos esto la semana pasada, dice, pues entonces, esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso lo leímos la semana pasada en Salmo 110. Algunas personas no saben por qué se repite tanto el Salmo 110 en el Nuevo Testamento. Es por esto, porque Jesucristo vino a ser un sacerdote diferente a lo que la ley indicaba. Melquisedec, y todavía no llegamos a eso en la vida de Abraham, pero Melquisedec era un sacerdote del Dios viviente, no según la ley, sino era un sacerdote diferente. Y ahora nos dice que Jesucristo vino a ser, mi hermano, nuestro sumo sacerdote, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a una vida más poderosa. ¿Está aquí? ¿Por qué es que decimos que es por medio de Jesucristo y no por medio de la ley? Porque Jesucristo no está, mi hermano, bajo la ley. Él es el cumplimiento de la ley. ¿Está conmigo? Mire, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior? El del sacerdocio, ¿verdad? Pero esto es importante que usted y yo podamos separar estos pasajes, porque dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada, digan nada. Nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Porque es que decimos que solamente a través de Jesucristo. Porque Jesucristo, mi hermano, es el que garantiza este nuevo pacto. Que Él no va a dejar de ser sacerdote. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes nada más duraban un tiempo, se morían, tenía que venir otro, se morían, tenía que venir otro y otro. Y Jesús no es así, mi hermano. Él es un sacerdote que permanece para siempre. Por eso es que Él es el único que puede justificarnos. Los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. Puede decir salvar. Este es uno de los versículos de la Biblia que más me encanta. Dice, puede también salvar perpetuamente. Puede decir perpetuamente. Usted y yo necesitamos saber la salvación que el Señor nos ofrece. No es una salvación que el día de hoy usted la recibe y el día de mañana la puede perder. Esa es una idea equivocada, mi hermano. Yo sé, para algunos de ustedes es un engrane que se empieza a atorar. Pero si no lo dijera la Biblia, no lo diríamos desde este púlpito, mi hermano. La salvación que Jesucristo nos ofrece no es una salvación débil ni ineficaz. Es una salvación perpetua. Todavía unos cuantos. Es para siempre. ¿Puedes decir para siempre? ¿Cómo se llamaba el grupo? No me acuerdo. Como cantaba Magneto. Para siempre. Estoy reflejando la edad mientras que mi esposa me gira los ojos.
La salvación que Dios nos ofrece, mi hermano, no es una que tiene una fecha de caducidad. Es perpetua, es eterna, es para siempre. Porque Él es, mi hermano, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley no es para siempre, hermano. Pero el Hijo de Dios es para siempre. Y nosotros no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos por el Hijo de Dios. Es un regalo. Es la gracia de Dios. Ese es el por qué. Porque todos somos pecadores. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es un sacerdote diferente a los sacerdotes que podía proveer la ley. Le voy a decir algo. Los sacerdotes, según la ley, primero necesitaban ir a pedir perdón por sus propios pecados, para después pedir perdón por los pecados del pueblo. Nosotros no creemos en un sacerdocio, mi hermano, terrenal. Por ahí alguna vez alguien dijo, no, es que usted tiene que pedir por los pecados del pueblo. Yo no, hermano. Le voy a decir por qué. Porque yo primero tendría que pedir primero perdón yo por mis pecados. ¿Está aquí? Nosotros no estamos bajo ese orden sacerdotal. No estamos bajo ese orden de que, como en ese entonces, mi hermano, la gente tenía que traer al sacerdote, ¿verdad? Unas placas grandes y lino fino y púrpura y un gorrete. Y no me quiero ni imaginar cómo me vería yo en algo así, pero ¿sabe por qué la gente lo hacía? Por honrar al sacerdote de Dios. Eso mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, no podía llevar nada de esas cosas. Lo único que... Porque va a decir, no, sí, lo único que llevaba eran unas campanitas. Nada más quiero que me diga, ¿dónde está en la Biblia? Ustedes que andan con las campanitas de los sumos sacerdotes. Nada más quiero que me digan dónde está en la Biblia. Pero bueno, no, mi hermano, no podían entrar con campana. No podían llevar nada más que la sangre del sacrificio, que era sombra de lo porvenir, algo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y no, es que el sacerdote lo único que podía entrar era con unas campanitas y una cuerda amarrada, porque lo podía matar la presencia. Nada más dígame dónde está en la Biblia. Nada más con eso me conformo. No, mi hermano, no era así. Lo único que podía llevar el sumo sacerdote era la sangre del sacrificio, que era, mi hermano, el sombra de lo porvenir, de que la única forma en la que usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios es por medio de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la única forma, mi hermano. Eso es lo que es la justificación. La justificación significa, mi hermano, que ahora usted y yo tenemos derecho. ¿Puede decir derecho? Derecho de estar con Dios sin culpa ni castigo.
Nada más 2 o 3 personas lo entendieron. Se lo vuelvo a decir. La justificación nos da derecho de estar en la presencia de Dios sin culpa y sin castigo. Porque si no hubiera, mi hermano, el sacrificio de Jesucristo, usted y yo, delante de un Dios santo y perfecto, charco de, quedaríamos hechos un charco de nada. Completamente consumidos, mi hermano, por la santidad y perfección de un Dios justo. Porque Él es justo y nosotros no. Pero por medio de Jesucristo, no por las obras de la ley, no por los 10 mandamientos, no por las 165 órdenes ceremoniales, no por los 635 mandamientos del Torá. Como en el momento en el que usted dice, no, es que tengo que cumplir los mandamientos. Ya, se está desviando, hermano. Se está desviando, está aquí. Usted se está yendo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, dice, fíjese. Ya estoy tratando de encontrar un lugar donde parar. Por eso es que dice el apóstol Pablo. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es un lenguaje actual, ¿verdad? Si el Señor nos libró de ser esclavos de la ley, y usted, después de que el Señor le dio la libertad, después de que el Señor le dio la salvación, usted vuelve a ponerse el peso de la ley sobre su lomo, ¿se vuelve transgresor otra vez? No dije delante de Dios, usted, o sea, está rechazando algo que Dios ya hizo. En otra ocasión el apóstol Pablo lo dice, como se vuelve a poner las cadenas que Dios ya rompió. Estamos diciendo que no debe uno de vivir una vida de fe en cuanto a la voluntad de Dios. No, mi hermano, no estamos diciendo que no debe usted de vivir una vida de fe en obediencia a la voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo es que cuando esa obediencia no viene de la fe en Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo por nosotros, no sirve de nada. Lo que estamos diciendo es que no sirve el esfuerzo, como el esfuerzo mire, si yo dijera voy a hacer un montoncito de piedritas para ver cuándo llego al cielo, ¿usted cree que voy a llegar? Es lo mismo que está pasando aquí. El apóstol Pablo dice, si lo que Dios ya quitó, yo me vuelvo, voy otra vez. Yo me voy otra vez a poner otra vez ese yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo me hago transgresor otra vez. ¿Por qué? Porque la ley no puede perfeccionar. Usted ahí va detrás de los mandamientos, usted va detrás de la ley. La ley lo único que le va a dar es la condena. La ley lo único que le va a decir es que usted es pecador. Pero Jesucristo lo que nos dice, hermano, es como lo leímos ahorita. Pero ahora aparte de la ley, puede decir aparte de la ley. O sea, es algo completamente separado. Es algo que no tiene nada que ver. Mi hermano, si la fe tuviera que ver con la ley, estuviera incluida en la ley. Pero por eso la palabra de Dios dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quién es el que tiene la justicia de Dios? Yo tengo la justicia de Dios. ¿Por las obras de la ley? No, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Yo tengo la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que me hace un derechohabiente de estar en su presencia sin culpa y sin castigo. So, en el momento en el que usted de repente, no sé si sea el caso o no, pero de repente usted dice, pequé, ya no voy a la iglesia. Pequé contra Dios, ya no voy a la iglesia. Mi hermano, lo que
nos da el derecho de estar en la presencia de Dios no es que también usted hizo las cosas. Lo que nos da el derecho de estar en la presencia de Dios es su gracia. Yo le dije que estoy tratando de encontrar un lugar para terminar. Bueno, mire, Lucas 23:45 nos dice que con la muerte de Jesucristo se abrió el velo del templo. Desde arriba hasta abajo se rasgó en dos. ¿Cómo le gusta esa catapixia? Unos decimos catapixia, otros catafixia. Creo que es catafixia, ok, pero ¿cómo le gusta eso? Que en el momento en el que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, la catafixia más grande, mi hermano, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que al cual nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, solamente una vez al año y no sin la sangre del sacrificio, se abrió desde arriba hasta abajo y abrió un nuevo camino para que ahora usted y yo podamos entrar directamente hasta el trono de Dios para obtener ayuda, socorro en medio de nuestras tribulaciones. Usted ahí está tristeando y yo, pequé contra Dios, ya no puedo ir a la iglesia. Pequé contra Dios, ya no puedo ponerme a orar. Pequé contra Dios, no puedo. ¿Sabe? Eso es bueno, que tengamos nosotros convicción. Que tengamos convicción cuando hacemos algo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es bueno, mi hermano. Por favor, no malentiende el tema de este mensaje. La convicción del Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo que nos dice es: corre otra vez al trono de Dios. Corre otra vez al lugar en donde fuiste salvo. Corre otra vez en el lugar en el que Jesucristo pagó por tu condena. Ya no tienes culpa, ya no tienes castigo, pero corre otra vez ahí. Corre. Vaya conmigo al Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 12. Nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. O sea, tan grande es nuestro campeón de campeones que él no necesitaba andar haciendo sacrificios a cada rato, hermano. Uno solo, rotundo y permanente para siempre. Dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Cuéntale que se ponga en pie. Porque a lo mejor usted no se siente perfecto para siempre. ¿Usted se siente perfecto para siempre? Es decir, nuestra carne, nosotros no nos sentimos perfectos para siempre. Pero este lunes pasado yo le hablaba a la iglesia en el servicio de oración de que nosotros necesitamos salir de la realidad física para entrar en la realidad de realidades, que es la realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual, mi hermano, escúcheme. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ¿de qué? De pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, huyamos. No es huyamos, no es corre porque te alcanza. Dice, teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, mi hermano. Y Él ha abierto esa cortina. Y detrás de esa catafixia está el favor de Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios. ¿Sabe lo que se queda afuera? La culpa, la condena, la condenación. ¿Cuántos quieren ser libres de condenación? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que le dije, no hemos sido llamados para estar bajo la ley o obedecer la ley. Nosotros hemos sido llamados a estar dirigidos por el Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne. La carne, mi hermano, está sujeta a la ley. Y por la ley es condenada a muerte. Pero usted y yo ahora somos llamados para vivir por el Espíritu Santo. Son muchas palabras, pero para decirle esto: ¿será que usted prefiere quedarse con lo que tiene? Tristeza, angustia, condenación, culpa y últimamente castigo. ¿O será que usted prefiere irse por querer tratar, esforzarse, luchar, fallar de todas maneras, nunca lograr lo que usted está tratando de hacer, que tratar de obedecer, tratar de cumplir con las leyes, tratar de cumplir con lo que Dios pide? ¿O será, mi hermano, que en vez de eso usted decide aceptar lo que solo Jesucristo podía hacer? Y por eso nos termina diciendo, si la justificación fuera posible por las obras de la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Y en el momento en el que usted lo piense, usted se va a dar cuenta. No era posible. Si hubiera sido posible, mi Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Por eso el que estaba en el jardín de Getsemaní dijo, si es posible, si hubiera otra manera, Padre, pasa esta copa de mí, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Mi Cristo fue al Calvario porque no había otra manera en la cual usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Y esa es la gracia. Por eso no desechamos, no renunciamos, no despreciamos el regalo de Dios, mi hermano. No por las obras de la ley, sino por su gracia, su Padre Celestial. En estos momentos, Señor, queremos valorar, apreciar lo que tú hiciste. Que tú hiciste lo que nadie más podía hacer. Señor, nos has dado este lugar, este derecho de estar con Dios sin culpa y sin castigo. Padre, ahora yo te pido, Señor, que esta verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y que aprendamos, Señor, que cuando fallamos, cuando cometemos fallas, errores, Señor, en vez de salir huyendo de tu presencia, es el momento de regresar a ese lugar en donde nosotros somos hallados sin culpa y sin castigo, a la cruz del Calvario. Señor, y si hay alguien aquí que no ha tomado su decisión, Padre, hoy yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción. Que traiga convicción, Señor, y que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a escoger la mejor opción. Que escojamos, Señor, vivir por fe. Que escojamos, Señor, vivir por tu gracia. Que escojamos, Señor, vivir no de acuerdo a nuestros esfuerzos, sino de acuerdo a lo que tú ya proveíste, Señor, en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor?
Mm.